De nuestro primer conferencista de la noche, el doctor Daniel Rotoja Aguirre, quien es doctor en Medicina y Cirugía, graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene un título de especialista en endocrinología clínica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y del Instituto Nacional de Endocrinología, Diabetes y Nutrición en La Habana, Cuba. Además, es un socio destacado del Club Rotario Guayaquil. Adelante, estimado Rodolfo. Buenas noches, familia Rotaria. Déjenme compartir primero la pantalla. Ahí pueden ver la presentación. Sí, correcto. Ahí estamos, ¿no? Bien. Nuevamente, buenas noches, familia Rotaria. Vamos a conversar un poco sobre lo que es diabetes. Hoy he decidido denominar esta charla Diabetes de la A a la Z, porque hay muchas cosas que podemos conversar sobre diabetes. Nos podemos pasar horas, días hablando de diabetes. Entonces he tratado de ordenarlas un poco y hablar de todo un poco al respecto, ¿no? Vamos a comenzar, nos vamos a saltar un poco la letra y vamos a comenzar por la letra Q. ¿Qué es la diabetes? La diabetes no es otra cosa que una enfermedad crónica que afecta la forma que cometa los carbohidratos y así mira la glucosa, haciendo que permanezca más tiempo en la sangre. Esto se da por la ausencia de la producción de insulina o dificultad que puede tener para que actúe eficazmente. Hay muchos síntomas que pueden presentarse, pero los más clásicos son sed intensa, orinar con mucha frecuencia, especialmente en la noche. Puede el paciente comentar que tiene mareos, visión borrosa, ¿no? Mucho cansancio, decaimiento y en algunos casos pérdida de peso. No siempre se da, pero cuando hay mucha pérdida de peso, por lo general esto traduce que el paciente no está produciendo suficiente insulina. Ahora vamos con la letra A de autoinmunidad. ¿Qué es la autoinmunidad? Es una condición en la cual el sistema inmunológico, el sistema inmunitario, se convierte en el propio agresor del cuerpo, de los órganos, de los tejidos que son sanos. No los reconoce como propios y pues esto aquí ocasiona daño a estos aparatos o sistemas. En este caso, en el caso de la diabetes, la autoinmunidad es contra el páncreas, que hace que se dañen las células beta, que son las que producen insulina, y ocasiona la llamada diabetes tipo 1, que es una diabetes que depende de insulina no solamente para controlar la enfermedad, sino también para vivir. El paciente que no se inyecta insulina, el diabético tipo 1, inmediatamente hace complicaciones severas. Ahora, con respecto a la letra B, Frederick Banting y Charles Best. ¿Quiénes son ellos? Ellos fueron los que descubrieron la insulina. Lograron aislarla el 27 de julio de 1921. Es decir, recientemente han cumplido 100 años. Se cumplió el año pasado 100 años de este gran descubrimiento. ¿Qué se hizo? Se extrajo el páncreas de una perra y de ahí se le ocasionó diabetes. Y este extracto del páncreas de la perra fue nuevamente inyectado, con el cual se logró controlar los niveles de glucosa del animal. Una vez que esto aquí se destacó, se comenzó a probar ya en animales, en ganado vacuno, para poder hacer grandes extracciones de insulina. Y fue el 22 de enero de 1922 que un paciente llamado Leonard Tom, un diabético tipo 1 precisamente, fue el primero en probar este beneficio, logrando controlar los niveles de glucosa en sangre. En la actualidad hay insulinas muy modernas y hay insulinas que están en estudio, así como otras vías de administración, porque hoy en día la insulina es inyectable, pero ya se está comenzando a probar insulina de otra forma de administración, por ejemplo la insulina oral. La letra C de complicaciones. Las complicaciones pueden ser crónicas o también agudas. Las crónicas que se van presentando a lo largo de la vida del paciente con diabetes pueden ser estas renales, cardiovasculares,
oftalmológicas, neuropáticas, neurológicas y vascular periférico de las piernas. Y las agudas son crisis con grandes cantidades de glucosa, es decir, un coma hiperglicémico, cuando los niveles son muy altos. Crisis de bajas de azúcar severas, cuando los valores son por debajo de 60. La letra D de diagnóstico, para poder diferenciar entre lo normal, la prediabetes y la diabetes, tenemos que una glucosa normal es toda aquella menor de 100 miligramos por decilitro en ayunas, y 2 horas después tiene que ser menor a 140. ¿Cuándo hay prediabetes? Cuando es un valor que no es un nivel de glucosa para diabetes, pero tampoco es un valor de glucosa normal. Es decir, cuando en ayunas se encuentra entre 100 y 125 y 2 horas después está entre 140 y 199. Diabetes, por consiguiente, vamos a tener que tiene que ser en ayunas 126, pero más que describí hace un rato, y mayor a 200 2 horas después de comer, o también al azar. El ejercicio, la letra E de ejercicio. Qué importante que es el ejercicio para poder tanto prevenir la enfermedad como para controlar la enfermedad. Los beneficios del ejercicio son que sensibiliza la acción de la insulina, permite que trabaje bien, regula el metabolismo de los carbohidratos, logra controlar los niveles de glucosa, ayuda desde luego a controlar el peso, la presión arterial, el colesterol, los triglicéridos, y disminuye también los requerimientos de los fármacos que utilizan las personas con diabetes. Y precisamente hablando de fármacos que se utilizan para la diabetes, estos pueden ser orales, ¿no? Hay algunos que sensibilizan la acción de la insulina, otros que favorecen la producción de la insulina, y hay unos nuevos medicamentos que actúan por diferentes mecanismos y que confieren protección renal y cardíaca. Son medicamentos modernos que van más allá del control de la glucosa. Y en cuanto a los inyectables, tenemos propiamente la insulina y también ahora contamos con otro tipo de medicamentos que se administran de forma inyectable que también tienen una protección renal, cardíaca e inclusive logran pérdida de peso. G de gestación, es decir, de embarazo. La diabetes gestacional es otro tipo de diabetes que existe, el cual es una diabetes transitoria, temporal, que ocurre de la semana 24 del embarazo en adelante. Ahí es cuando se la suele diagnosticar. ¿Y en quiénes suele ocurrir? En personas con factores de riesgo, antecedentes familiares de diabetes, mujeres obesas, mayores de 40 años, etc. Entonces, se detecta por primera vez estos niveles altos de glucosa únicamente en el embarazo. Al terminar el embarazo, los niveles de glucosa tienen que llegar a la normalidad. Si eso no ocurrió, quiere decir que a la mujer embarazada se le diagnosticó diabetes durante el embarazo. H de hiperglicemia, de hipoglicemia y de hemoglobina glicosilada. ¿Qué es esto? La hiperglicemia son los altos niveles de glucosa en sangre. Hipoglicemia, como ya eso ya lo vimos. La hipoglicemia son los niveles bajos de glucosa en sangre. Y aquí vamos a revisar brevemente qué es la hipoglicemia. Son todos valores por debajo de 70 en la presencia de síntomas clásicos como es el sudor frío, la taquicardia, la somnolencia, a veces la pérdida del conocimiento cuando es muy severa. Y la recuperación de estos síntomas y de los valores de glucosa tiene que ser con la administración de azúcar, de glucosa, ya sea por vía oral o inyectándolo. Y en cuanto a lo que es la hemoglobina glicosilada, esto es una prueba que sirve para detectar el promedio de los 3 últimos meses de la glucosa. Es normal cuando es menor a 5.70, se expresa en porcentaje, prediabetes entre 5.70 y 6.40, y la diabetes es todo valor mayor o igual a 6.50. En cuanto a metas de control a través de la hemoglobina glicosilada, porque no solamente sirve para el diagnóstico, sino que también sirve para el control de la enfermedad. Tiene que ser menor a 6.50 según la escuela europea y según la escuela americana menor a 7%. Esto en los adultos jóvenes. Y en los ancianos tiene que ser menor de 8%. La insulina es el tratamiento de elección para toda diabetes tipo 1, es decir, la insulina
el paciente que depende de insulina para poderse mantener vivo y controlar desde luego su glucosa. Su administración, como le hemos mencionado, es inyectable únicamente por ahora. No existe otra vía de administración. En la diabetes tipo 2 se puede utilizar cuando los valores son muy altos, mayores a 300, y el paciente está muy sintomático, muy deteriorado. Se puede utilizar también temporalmente en casos importantes, cuando hay infecciones, en casos de hospitalización o pacientes que utilizan fármacos que elevan demasiado la glucosa, como los corticoides. También se puede usar ya definitivamente cuando fallan los medicamentos orales para el tratamiento en la diabetes tipo 2, cuando hay mucha pérdida de peso, eso es expresión de que no se está produciendo insulina, cuando hay glicemias mayores a 300, o esta prueba de hemoglobina glicosilada que les mencionaba es mayor a 10. Y dentro de los tipos de insulina hay insulinas de acción rápida, de acción intermedia, y insulinas de acción lenta o prolongada. En cuanto a la J de Joslin, de Elliot Joslin, ¿quién fue él? Él fue un diabetólogo muy reconocido norteamericano que basaba su tratamiento en la educación. Y él decía que la educación en el automanejo de la diabetes no es parte del tratamiento, sino que efectivamente es el tratamiento. Y la educación diabetológica no siempre va de la mano del nivel cultural del paciente. Esta, por lo general, tiene que estar a cargo del médico, pero también el propio paciente debe tener interés en investigar, en ahondar sobre el tema, para conocer de qué se trata la enfermedad. Y esto, desde luego, va a facilitar las metas de control, tener un mejor control de la glucosa y retrasar y mejorar el pronóstico de las complicaciones. La K de kilos. El perder algunos kilos favorece en varios aspectos. Por ejemplo, reducir la cantidad que puede tener de grasa el páncreas y el hígado para mejorar el funcionamiento de la insulina. Logra que ingresar a remisión al paciente, es decir, que el paciente esté con un control de la enfermedad sin tener que utilizar medicamentos, solamente con los cambios en el estilo de vida que los debe de mantener. Ayuda a disminuir el riesgo cardiovascular y favorece la menor posibilidad de desarrollar tempranamente complicaciones crónicas de la diabetes. Latinoamérica, ya algo nos expuso Marcelo con respecto a los datos en nuestra región, pero es importante señalar que la prevalencia de la diabetes es del 8 al 10%, siendo México el país de Latinoamérica con números más altos. Del 85 al 95% de los pacientes presentan diabetes tipo 2, la mayoría tienen sobrepeso u obesidad, la mortalidad de pacientes de 20 a 79 años de edad es del 8%, y sus principales causas de muerte son de origen cardíaco y renal. El 14% del presupuesto de la salud de los estados está destinado a esta enfermedad y se tienden a diagnosticar. No saben que tienen la enfermedad porque muchos pacientes son asintomáticos. No tienen ninguna señal de alarma, por lo tanto, viven sin ningún diagnóstico. La M de mitos. Esta parte es importantísima. Existen muchos mitos con respecto a la diabetes. Y uno de ellos, muy conocido, muy escuchado, es que existe la diabetes emocional. No existe la diabetes emocional. Lo que existe es que el paciente siendo diabético y tenga un estrés emocional muy fuerte, pueda desarreglar, pueda elevar sus niveles de glucosa, producto de estrés severo, porque se eleva otra hormona que es el cortisol, que hace que se eleve la glucosa. Pero no existe la diabetes emocional. La insulina no hace perder la visión. Lo que ocurre cuando se administra insulina a un paciente tipo 2, en este caso, ya es muy tarde por lo general y ya los pacientes tienen cierto grado de daño en sus órganos. Entonces, simplemente hay, se llegan a encontrar el momento en que se utiliza la insulina con el hecho que el paciente ya tiene cierto grado de pérdida visual. Las pastillas para la diabetes no dañan los riñones. El mal control del mismo paciente que no lo logra vencer la enfermedad llega a esta instancia. Los jugos verdes no controlan la glucosa. Los pacientes se esperanzan mucho en cosas mágicas para querer controlar. No existe nada mágico, todo está demostrado.
No está prohibido comer carbohidratos y frutas, ya con Cristina lo vamos a revisar más adelante. Los productos no curan la diabetes. Eso es una pérdida de tiempo para los pacientes. Y la cirugía metabólica, la cirugía bariátrica, cuando a los pacientes se les opera el estómago para que bajen de peso y normalizan su glucosa, no es porque se hayan curado de la diabetes, sino porque la enfermedad los hizo entrar en remisión y ya dejan de tomar pastillas durante muchos años, a menos que el paciente se descuide y vuelva a ganar peso. Entonces, nuevamente vuelve a aparecer niveles altos de glucosa. La N de nutrición, aquí no me voy a... porque Cristina es la experta en esto, pero debemos de saber que es muy importante para el tratamiento de la diabetes y que el esquema de alimentación tiene ciertas características que ya las va a señalar Cristina. Otros tipos de tratamiento, hay que saber que cerca del 50% de los pacientes utilizan algún otro método para querer controlar su enfermedad. Los más frecuentes son suplementos como el plomo, canela, hierbas y plantas, homeopatía, etc. La prevención de la diabetes, ¿cómo hacerla? Hay que inculcar a los pacientes, orientarlos a que mantengan un peso saludable, que hagan ejercicio por lo menos 30 minutos diarios, que consuman alimentos ricos en fibra, muchos vegetales, granos, elegir grasas saludables, evitar el exceso de los azúcares refinados y dejar el tabaquismo. La R de resistencia a la insulina. Este es el principal mecanismo que lleva a las personas hacia la diabetes tipo 2. Ya vimos que lleva a los diabéticos tipo 1, la autoinmunidad. Provoca daño del páncreas y hace que no se produzca insulina. Pero la resistencia a la insulina no es otra cosa que el paciente sí produzca insulina, pero el cuerpo no permite que trabaje bien, no permite que actúe, por lo tanto no logra regular los niveles de glucosa en sangre. Este, como les decía, es el principal mecanismo para que se desarrolle la diabetes tipo 2 y es favorecido este trastorno de la resistencia a la insulina por el sobrepeso y el sedentarismo. De hecho, cuando el paciente baja de peso y está activo físicamente, se sensibiliza a la resistencia a la insulina y los pacientes fácilmente controlan su glucosa. Socioeconómico, este tema es muy importante porque es una enfermedad que, si bien es cierto, es para ricos, pero predomina en los estratos bajos o de medianos ingresos. Y esta está relacionada mayormente con la alta prevalencia que existe de dos grandes enfermedades, la hipertensión y la diabetes. Los valores más altos de hemoglobina glicosilada y de colesterol LDL, que es el colesterol llamado malo, de enfermedad coronaria, de mayor riesgo de amputación, de dificultad para el monitoreo de la glucosa, porque son lamentablemente muy costosas los equipos y las tiras para medirse, y también pueden llegar a tener menor acceso a la atención médica y a mejores fármacos. La T de tecnología. La tecnología no puede ir alejada de la diabetes. Cada vez vamos avanzando más, pero lamentablemente volvemos al tema de lo socioeconómico. Esta tecnología es costosa, no es una tecnología que lamentablemente tengan acceso a la mayoría de la población, que debería ser así. Deberían ser más popularizados estos equipos a menor costo para que puedan llegar a muchas más personas. Los glucómetros, que son aparatos, dispositivos sencillos, que se utiliza una tira reactiva para hacer la lectura de una gota de sangre cuando el paciente se ha pinchado el dedo. Y en 5 segundos, por lo general, estos equipos dan lectura de cuáles son los niveles de glucosa en sangre. Estos equipos no son exactamente iguales a los niveles de glucosa que una persona se saca sangre en el laboratorio, pero son bastante aproximados. Tenemos ya de un tiempo para acá a los monitoreos continuos de glucosa, que es un sensor que se coloca con un pequeño catéter debajo de la piel en el tejido subcutáneo y que hace la lectura de la glucosa de forma continua. Y a través de un sensor, esto aquí puede hacer la lectura de las mediciones de glucosa, ya sea en un dispositivo, un smartphone, o si no también un dispositivo que directamente lee los niveles de glucosa. Y por último tenemos los infusores para la glucosa.
Estas se pueden programar, o las más inteligentes sensan los niveles de glucosa y según los niveles de glucosa se libera la insulina. Las uñas es una lesión muy frecuente. Pueden haber uñas encarnadas, pueden haber hongos en las uñas y estos suelen ser puerta de entrada para lesiones del tejido subcutáneo de la piel, provocando lo que se llama erisipela, que es una inflamación, infección del tejido de la piel. Y también, por último, pues da un mal aspecto. Eso traduce el descuido del paciente, no con respecto a su salud. La B de vacunas, ya nos acercamos al final. Tenemos vacunas, la influenza, ya de un tiempo para acá por la pandemia del COVID-19, tiene que el paciente tener su esquema completo contra el neumococo, la hepatitis B y tosferina, difteria y tétanos. La W, tuve que utilizar una palabra en inglés porque ya se me acababan las letras, entonces utilicé el World Diabetes Day, que es lo que estamos celebrando el día de hoy. Que por cierto, me olvidaba de mencionar cuando hablé de Banting, un 14 de noviembre nació Frederick Banting. Por eso es que hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes, conmemorando el natalicio de él. Entonces, este día se lo conmemora para la lucha contra la enfermedad y más que nada para concientizar a la población, tanto de su prevención como de la importancia de controlar adecuadamente la enfermedad. La X, el síndrome metabólico, como realmente se lo conoce hoy en día, está conformado por ya todo lo que hemos conversado. Resistencia a la insulina, alteraciones de los lípidos, desde luego la glucosa alta, hipertensión y ya más recientemente se ha incorporado el hígado graso. Yo no como tanto, dicen los pacientes. Yo me engordo hasta con el agua, doctor. Yo sí hago ejercicio. Yo saco a pasear a mi perro todas las noches. Yo sí hago ejercicio. Pero el paciente lo que no sabe es que el perro lo saca a él y no él al perro. Entonces, son pretextos muchos que ponen los pacientes, ¿no? Y por último, la Z de zapatos. Tenemos que ponernos en los zapatos de los pacientes. Tenemos que tener empatía con ellos, de las personas con diabetes, nuestros familiares, nuestros amigos. Nosotros como médicos con los pacientes debemos de tener empatía, ponernos en sus zapatos de que esto es una enfermedad que no es fácil de llevar, es una enfermedad muy dura, muy complicada y que necesitan el apoyo de nosotros. Gracias por la intervención. Muchas gracias al doctor Daniel Roldós por su intervención. Muchísimas gracias. La verdad que creo que más de uno se ha quedado pensando en toda esta valiosa información que nos ha dado el doctor. Vamos a continuar con el programa. Al final, una vez que terminemos, vamos a abrir un espacio de preguntas porque creo que todos estamos con ganas de preguntar y conocer un poco más del tema. Así que vamos a continuar ahora mismo con nuestra próxima invitada. Vamos. Por favor. Nuestra próxima invitada es la licenciada Cristina Estrada González. Ella es licenciada en Nutrición y Dietética, Universidad de Especialidades Espíritu Santo de la ciudad de Guayaquil. Tiene un coaching nutricional en Nutritional Coaching de Barcelona, taller de intensificación terapéutica en diabetes mellitus tipo 1 y 2 en el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires, certificación en alergias e intolerancias alimentarias en el Nutritional Coaching Barcelona, nutrición en el deporte, manejo nutricional para la reducción del peso, en la Asociación Escuela de Enfermería, Nutrición Dietética y Fisioterapia, y un curso intensivo de suplementación deportiva en el Instituto Universitario Vive Sano de Brasil. A continuación, le damos el paso a la licenciada Cristina Estrada. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la introducción. Bueno, hoy como se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, es importante que resaltemos temas nutricionales, los temas relacionados a la parte endocrina, ya los mencionó Daniel, y la parte de actividad física, ¿no? Porque esta es una enfermedad que se puede prevenir
si es que se hacen y se toman las medidas del caso. Muchos cambios en el estilo de vida pueden influir y repercutir de manera muy importante en su prevención y en su tratamiento. Ok, voy a compartir mi presentación. Un momento, por favor. ¿Se puede ver? Sí, correcto, podemos verlo. Muy bien. Un momento. Ok. Bueno, como ya se mencionó anteriormente, la diabetes es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en sangre. Es interesante saber que aproximadamente del 90 al 95% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2. Esto es interesante porque esta es una diabetes relacionada al estilo de vida. Algo preocupante es que es una enfermedad que cada vez está apareciendo en edades más tempranas. Está afectando no solo a los adultos, sino también a jóvenes y a niños, por los malos hábitos nutricionales, por el sedentarismo en el que vivimos la mayoría hoy en día. Una adecuada alimentación, la práctica de actividad física son indispensables para prevenirla. Las personas con diabetes tipo 2 a menudo tienen sobrepeso u obesidad. Perder incluso 10 libras, que no es más que 4,5 kilos, ayuda a prevenir y controlar mejor la diabetes. Comer saludablemente y mantenerse activo, 60 minutos diarios de caminata, ayudan a alcanzar y mantener la meta de peso. Pero entonces, ¿qué hacer para mantener los niveles de azúcar en sangre dentro de los rangos esperados? Es necesario seguir un plan de comidas que tenga alimentos de todos los grupos, menos calorías, grasas buenas, es decir, pues rápidamente podemos ver una alimentación saludable, mantener un peso adecuado y hacer actividad física, los pilares principales de esta enfermedad. ¿Cómo comemos saludablemente? Bueno, una alimentación saludable para prevenir y controlar la diabetes incluye limitar los alimentos con alto contenido de azúcar, cuidar el tamaño de las porciones, comer porciones pequeñas a lo largo del día, no saltarse las comidas, prestar atención a cuándo y cuánta cantidad de carbohidratos se consumen, consumir alimentos fuentes de fibra, comer menos grasas y las que se consuman deben ser grasas saludables, limitar el consumo de alcohol y usar menos sal. Vamos a ir desglosando punto por punto. El primer punto, limitar alimentos con alto contenido de azúcar. ¿Cuáles son? Nos referimos principalmente a los alimentos o productos que contienen azúcares libres o azúcares añadidos. ¿Dónde encontramos este tipo de azúcares? En todos los productos y bebidas procesados y ultraprocesados. También los encontramos en el azúcar que se le agrega a los alimentos en casa para cocinar. Por ejemplo, tenemos azúcares libres, como vemos en la imagen, en todas las clases de azúcar. Azúcar blanca, panela, morena, miel, siropes. Todo lo que se ve aquí se transforma finalmente en glucosa. Mucha gente tiene un poco la confusión y piensa que la miel de abeja no afecta la glicemia. Entonces es importante que se entienda que todas las clases, todo lo que se ve en la imagen son azúcares y afectan a la glicemia. Encontramos azúcares en todos los productos a los que se le agrega lo que acabamos de mencionar. Todos los que se preparan con cualquiera de estos tipos de azúcares o mieles o siropes. Pasteles, tortas, galletas, dulces, flanes, mermeladas, helados, etc. En bebidas, sean jugos naturales o sean envasados. En colas, en tés, en yogures, en bebidas deportivas, bebidas energéticas. Todo esto que se ve en esta lámina aporta grandes cantidades de azúcares. Ahora vamos a ver cuál es la recomendación de la OMS. La OMS recomienda, obviamente, reducir el consumo de azúcares libres. Esta recomendación no es solo para los diabéticos, es para la población en general, porque los azúcares libres no tienen prácticamente ningún valor nutricional y están relacionados con enfermedades como de la que estamos hablando,
y otros tipos de enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cánceres también. Ahora veamos, según las recomendaciones de la OMS, un adulto que consuma 2.000 calorías debería reducir a menos del 25 gramos el consumo de azúcares libres al día. Esto estamos hablando de menos de 6 terrones o cucharaditas. Como vemos en la imagen, no es mucho. Ahora vamos a ver cuánta azúcar hay en la mayoría o en los alimentos de uso habitual. Vemos una bebida individual de cola. Esta gaseosa personal contiene aproximadamente 52 gramos de azúcar añadida. Esto es más del doble de la ingesta diaria recomendada. Vamos sumando, ¿no? Si nos tomamos 2, nos tomamos 3, ya vamos viendo cuánta azúcar añadida estamos agregando diariamente a nuestra alimentación. Veamos un jugo. Esto equivale a un jugo, cualquier jugo, un jugo envasado en Natura o de cualquier marca. Un jugo envasado puede aportar aproximadamente 42 gramos de azúcar. Esto es casi el doble de la recomendación. Ahora vámonos a alimentos que la mayoría de la gente, bueno, todos los tenemos como saludables, ¿no? El yogur es un gran alimento, es saludable y es un buen producto hasta que se le agrega cantidades enormes de azúcar. Un yogur puede contener hasta 32, casi 33 gramos de azúcares totales. Se pasa de la ingesta diaria recomendada. ¿Cuál es un yogur saludable? Un yogur que no tenga azúcar. Las bebidas azucaradas, cola, jugos, tés endulzados, leches endulzadas, bebidas energéticas, tienen una cantidad enorme de azúcar. Estas son prácticamente los mayores responsables del exceso de azúcar diario en la alimentación. Como podemos ver en la imagen, es bastante... una imagen vale más que 1000 palabras, podemos ver las cantidades enormes de azúcar que hay, y es que el problema es que no somos conscientes de la cantidad de azúcar que consumimos a diario. Y aquí todavía no mencionamos que muchos alimentos procesados tienen grandes cantidades de azúcar, y no solamente cantidades de azúcares, sino también de otros componentes poco saludables. Vamos a ver un alimento que está normalmente dentro de los patrones de alimentación infantil. Los cacaos, las cocoas, tienen una cantidad de azúcar añadida impresionante. O sea, realmente este tipo de productos no son recomendables, y de ahí podemos ir entendiendo y relacionando por qué enfermedades como esta están cada vez apareciendo en población infantil. Los padres creen que están dándole a sus hijos algo saludable, y en realidad lo que les están dando son cantidades enormes de azúcar. Bueno, esto en cuanto a los azúcares añadidos. Ahora, otra recomendación importante, cuidar el tamaño de las porciones. Ok, este es un punto importante. Uno de los mitos de la alimentación del diabético es pensar que no puede comer carbohidratos. Esto, como ya lo dijo Daniel, y yo lo recalco otra vez, es falso. Los alimentos con carbohidratos pueden ser y deben ser parte de un plan saludable. La clave está en el tamaño de las porciones y la cantidad total consumida al día. Esta imagen es muy ilustrativa. A través del método del plato, nos orienta fácilmente sobre cómo debe ser el tamaño adecuado de las porciones. Podemos ver que los carbohidratos con almidón deben representar 1/4 del plato, la proteína otro 1/4 del plato, y las hortalizas sin almidón deben ocupar la mitad del plato. Ahora veamos qué es lo que suele ocurrir. A la izquierda vemos un plato desequilibrado, donde los nutrientes no guardan proporciones entre sí. Contiene una cantidad excesiva de carbohidratos y no incluye vegetales ni hortalizas, que son indispensables en la alimentación por la cantidad de fibra que contiene. Entonces, el problema no son los carbohidratos, sino el tamaño de las porciones y el tipo de carbohidrato. A la derecha se ilustra un plato equilibrado, donde la porción de proteína y carbohidrato ocupan cada uno 1/4 del plato, y los vegetales sin almidón la mitad del plato. Veamos un ejemplo más. Este es un ejemplo de nuestra alimentación típica. Está, como podemos ver, claramente desequilibrado. Los carbohidratos con almidón ocupan la mitad del plato o tal vez un poco más. La proteína la otra mitad, y los vegetales sin almidón prácticamente nada. A la derecha nuevamente podemos apreciar cómo debería verse un plato equilibrado, donde las porciones guardan las proporciones correctas. Entonces, vamos al siguiente punto importante.
no saltarse las comidas. Saltarse las comidas puede causar niveles de azúcar erráticos y hacer a la persona más susceptible de tener picos altos y bajos. Comer en horarios regulares. Es importante que las comidas sean equilibradas y en horarios regulares para ayudar a mantener estables los niveles de azúcar en sangre. Realizar 3 comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, más 2 tentepié pequeños, contribuye a un mejor control de los niveles de glucosa. La siguiente recomendación es importante. Prestar atención a cuándo y cuántos carbohidratos se consumen. Esto ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre dentro de los márgenes objetivos. Las cantidades deben individualizarse, pues dependen de la edad, dependen del peso, de la actividad física y de los medicamentos que consume el paciente. Entonces, lo primero es identificar qué alimentos contienen carbohidratos. Y eso es fundamental, no solo para el diabético, sino en toda alimentación saludable. Porque el exceso de carbohidratos, como de cualquier macronutriente, se acumula como grasa, provocando aumento de peso, y esto aumenta el desarrollo de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, ¿dónde encontramos carbohidratos? Ok, tenemos carbohidratos en los azúcares libres, que ya los vimos anteriormente, azúcar blanca, morena, panela, miel, jarabe, siropes y todos los productos que se elaboran con ellos. Pasteles, milkshakes, leches chocolatadas, cualquier producto al que se le agregue azúcar libre. Encontramos también en cereales como el arroz, la cebada, la avena, la quinoa, el trigo y todos los productos elaborados con ellos. Con el trigo se elaboran muchas cosas, panes, fideos, galletas, harinas y masas de todo tipo. Hay carbohidratos también en vegetales con almidón, como papas, choclo, camote, el verde, el maduro, el melloco, la yuca, en legumbres, como frijoles, lentejas, alberjas, garbanzos, en productos lácteos. Mucha gente no sabe que los productos lácteos también contienen carbohidratos. Finalmente, en frutas. En verduras y hortalizas también hay carbohidratos, pero muy pocos. Estos son considerados vegetales prácticamente sin almidón, porque tienen muy poco. Entonces, ¿qué debemos hacer? Consumir una gran variedad de alimentos integrales, frutas y vegetales, por su alto contenido en fibra alimentaria. La fibra es indispensable en una alimentación saludable, porque ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. No solamente a eso, contribuye a la reducción del colesterol, ayuda al control del peso y a mantener una flora intestinal saludable. Adicionalmente, pues también ya todos sabemos que la fibra ayuda con el tránsito intestinal y en la prevención de problemas estomacales. Entonces, la fibra tiene un papel fundamental, tiene un papel muy importante. Y lo resalto porque es un nutriente olvidado. Casi la mayoría de la población está en déficit de fibra. La mayoría consume menos de la cantidad que debería contener. Entonces, principalmente, ¿dónde la encontramos? En cereales que tengan la palabra integral. Integral se refiere a que son hechos con el grano completo, que no lo han refinado, que no le han quitado nada. Es un grano íntegro. Entonces, cuando compramos un pan integral, ahí tenemos fibra. Cuando compramos una pasta de cualquier tipo, pero que diga integral, significa que tiene fibra. En el arroz integral, en la avena, en la quinoa, en la cebada perlada. Todos esos son granos integrales. En realidad son cereales integrales. En los frijoles, las leguminosas son un alimento fantástico. No solamente nos aportan fibra, sino que tienen también una cantidad de proteínas interesante para hacer la gente los conoce como granos, en realidad se llaman leguminosas, ¿no? Entonces, los frijoles de todo tipo, negro, amarillo, blanco, morado, en las lentejas, en las alberjas, en los garbanzos, en todos estos encontramos carbohidratos. Finalmente, en las frutas, verduras y hortalizas. Todos estos también son fuentes de carbohidratos y de fibra. Las frutas, verduras y hortalizas, además, sabemos, son ricas no solo en fibra, sino en vitaminas, minerales y antioxidantes que fortalecen nuestro sistema inmunológico, previenen la enfermedad cardiovascular y reducen el riesgo de varios tipos de cáncer.
En el tema de frutas, vegetales y hortalizas es muy importante la variedad, porque los colores de las frutas y las verduras se relacionan con los nutrientes que contienen, así que debe haber un consumo variado. En el caso de las frutas que tengan piel comestible, como las manzanas, las peras, los duraznos, deben consumirse con su piel, porque ahí es donde se encuentra la fibra. Es preferible consumir la fruta entera que en jugo, porque así su absorción es más lenta, es más saciante y aprovechamos la fibra presente. Lo ideal es consumir frutas, verduras y hortalizas frescos, pero las presentaciones congeladas o enlatadas también conservan la mayoría de los nutrientes, así que son opciones válidas, siempre que no contengan azúcar agregada, en el caso de frutas en conserva, o que no contengan un exceso de sodio, de sal. Ok, entonces, habiendo hablado hasta ahora de lo que hemos mencionado, a la hora de escoger un cereal, ¿cuál elegir? Como vemos en la imagen, eh, los cereales refinados, que son los que suelen estar en la mayoría de los hogares, tienen una cantidad enorme de azúcares agregados, de un 20 a un 25% de azúcares añadidos. Sabemos que los carbohidratos tienen un efecto directo en el nivel de azúcar en sangre. Entonces, ¿cuál deberíamos elegir? El arroz blanco, el pan blanco, los fideos refinados, las galletas, tortas, pasteles, los cereales de caja. No deberían ser estos, porque estos pueden llegar a aumentar los niveles de glucosa en sangre mucho más rápido que los carbohidratos no procesados y con alto contenido de fibra, como por ejemplo una avena. Consumir unas hojuelas de avena, en la forma que sea, con yogur, con leche, cocinadas, en pancakes, en batidos, en la forma que le guste a cada persona. Es la forma ideal, esa es su forma natural. Eh, y no es, estamos consumiendo un cereal puro, no un alimento procesado que no sabemos qué nomás le han añadido. Este tipo de cereal se absorbe lentamente, evitando picos de glucosa en sangre. Aquí, pues rápidamente podemos saber que los postres tienen azúcares libres, harinas refinadas, excesos de grasa, mientras que las frutas son alimentos saludables que deben incluirse en la alimentación. Entonces, ¿cuál elegir? Fácilmente nos iríamos por la fruta, y es correcto. Pero, aunque las frutas son una excelente fuente de fibra, vitaminas, minerales, también contienen carbohidratos o azúcares naturalmente presentes, que se deben contar dentro del plan de alimentación. Por lo tanto, también se debe controlar su cantidad. No puedo comer, si soy diabético, no puedo comer la cantidad que yo quiero. Ahora, en cuanto a las grasas deben estar y formar parte de una alimentación, no solo en diabéticos, sino en la alimentación saludable. Pero hay que comer menos grasas. Y las que se consuman deben ser grasas saludables. Entonces, en cuanto a las grasas, siempre es importante que la cantidad sea controlada, pues su exceso contribuye al desarrollo de obesidad y complicaciones de la diabetes. Y el problema con las grasas es que consumimos demasiadas y apenas nos damos cuenta, porque están presentes no solo en los alimentos en los que las añadimos intencionalmente, como cuando salteamos una carne o agregamos mayonesa, mantequilla o crema de leche o un queso cremoso a alguna preparación, sino que también están en los productos como galletas, chocolates, cereales, pasteles, productos que consumimos y no consideramos que además de azúcares, también tienen importantes cantidades de grasa. Las comidas suelen prepararse además con cantidades excesivas de aceite, sobre todo cuando comemos fuera de casa. Siempre fuera de casa la comida va a ser más calórica, va a tener mayores cantidades de este tipo de nutrientes que se deben controlar. Además, nuestra comida típica, como vimos en la imagen, suele acompañarse de alimentos fritos, sumergidos en aceite, como patacones, papas, maduros fritos, donde la cantidad de grasa añadida es muy elevada. Tenemos que reducir las grasas saturadas. Las grasas saturadas las encontramos en lácteos enteros, en alimentos de origen animal y en procesados cárnicos o lo que conocemos como embutidos, ¿no? Hay que reducir lo más posible el consumo de estos últimos, de estas carnes procesadas o embutidos que están en salami, salchichas, chorizos, morcillos, mortadelas y jamón.
de estos realmente su consumo debe ser pequeño. Ninguno de estos productos deben eliminarse. Lo que debe es controlarse su ingesta. Los productos lácteos deben ser consumidos en su versión descremada. A partir de los 3 años de edad, la recomendación es que los adultos que se consuman lácteos sin grasa, descremados, o en el caso en ciertos casos se puede considerar semidescremada. Descremado no es lo mismo que deslactosado, hay mucha confusión con eso. Descremado se refiere a la grasa. Descremados son leches que tienen máximo proporción de un 0 a un 0.5% o un máximo 1 gramo de grasa por porción, versus una leche entera que puede aportar 8 o más gramos de grasa por porción. Entonces, si voy a comprar una leche, debe ser descremada. Si voy a comprar un yogur, debo fijarme que sea elaborado con leche descremada y sin azúcares. Y si voy a comprar un queso, los quesos no se les quita toda la grasa, pero sí se reduce su cantidad de grasa. Entonces compro una versión light en cualquier tipo de queso, pero simplemente una versión reducida en grasa. Ahora, ¿qué pasa con las grasas buenas? Las grasas buenas, como el aceite de oliva extra virgen, el aguacate, los frutos secos y las semillas, hay que consumirlas, por supuesto, son grasas de calidad. Pero también hay que consumirlas con moderación, porque aunque sean de calidad, siguen siendo grasas y aportan muchas calorías en pequeñas cantidades. Aquí es donde muchas personas también se confunden, porque, claro, son grasas buenas, entonces las personas dicen, bueno, pero estoy consumiendo aguacate, estoy consumiendo nueces, almendras, pero me estoy comiendo 20, o me estoy comiendo la bolsa entera de frutos secos, o me estoy comiendo un aguacate entero. Entonces las cantidades sí importan. Adicionalmente, es importante en la alimentación el diabético y en la alimentación saludable en general, incluir grasa poliinsaturada rica en omega 3. ¿En dónde encontramos este tipo de grasa? Principalmente en pescados como el atún, como la trucha, como el salmón, la sardina. Esas son las mejores fuentes de omega 3, porque estas fuentes contienen 2 nutrientes que se llaman EPA y DHA, que realmente son los que atribuyen la mayoría de sus ventajas. También encontramos omega 3 en semillas de chía y en semillas de lino o linaza, como se la conoce aquí. Y también contienen omega 3, pero no tienen EPA ni DHA. O sea, son buenas, pero hay que consumir de ambas. Hay que consumir de fuentes vegetales y también de pescado. Ahora, es muy importante a la hora de hablar de la alimentación. La alimentación tiene que ser variada y puede incluir de todo. La alimentación debe ser creativa, no debe ser aburrida. Lo que es importante es simplemente hay que saber utilizar métodos de cocción adecuados. ¿Qué es lo que debemos evitar? Debemos evitar simplemente freír, empanizar o rebozar. Como vemos en la lámina, simplemente lo que está sumergido en aceite, eso es lo que nos está matando, eso es lo que realmente, digamos, está causando el exceso de acúmulo de grasa en la mayoría de las personas, porque la gente sale y la mayoría de las veces escoge mal. Pero si yo escojo cocinar a la plancha, al horno, al vapor, en guisado, puedo tener una variedad alimenticia muy grande y comer totalmente saludable. Ahora, en cuanto al alcohol, el alcohol se recomienda evitar o limitar su consumo, pues impide controlar el azúcar en sangre. Tal vez una copa de vino con la cena probablemente no afecte demasiado, pero un cóctel con el estómago vacío, sí. El consumo excesivo de alcohol, además, aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, de presión arterial alta, daño neurológico, problemas oculares, incrementa las complicaciones en esta afección. Así que, cuanto menos, mejor. La sal. En el caso de las personas con diabetes, es recomendable limitar el sodio de su dieta para poder prevenir o controlar la presión arterial alta. La ingesta diaria máxima recomendada son 5 gramos, que equivale a una cucharadita. Un consumo menor todavía ayuda a disminuir más la tensión arterial y el riesgo de enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, infarto miocardio. Entonces, en la sal también, mientras menos, mejor. Se puede tener un consumo moderado, pero hay que tener presente que la sal está en muchos alimentos que consumimos diariamente. Entonces ya está naturalmente presente en los alimentos y además hay sal agregada en muchos de los productos que consumimos a diario.
Entonces, tal vez la mayoría tiene presente que los enlatados tienen cantidades importantes de sodio, los embutidos también, pero también en muchos otros productos, la soya tiene cantidades enormes de sal, la mostaza también tiene cantidades importantes. Entonces, hay que equilibrar. Si yo voy a utilizar parte de estos productos, tengo que equilibrar a la hora de preparar los alimentos y no agregar más sal. ¿Cómo puedo yo tratar de equilibrar la cantidad de sal en mis comidas? Muy fácil. Puedo sazonar con especias y hierbas aromáticas. Puedo resaltar el sabor de los alimentos usando jugo de limón, vinagre, cebolla, ajo, el ajo fantástico. Una recomendación indispensable, el salero debe estar fuera de la mesa. Así ni siquiera hay el hábito de agregar sal a algo que ya la contiene. Moderar el consumo de enlatados, embutidos, fiambres, caldos concentrados, aderezos preparados y quesos maduros. Entonces, como hemos podido ver, un plan saludable de alimentación para diabéticos es el mejor plan para la mayoría de las personas. Es bajo en azúcares y grasas, especialmente saturadas y trans. Es moderado en sal, es alto en carbohidratos complejos, contiene cereales integrales, vegetales y fruta, que aporta fibra, es equilibrado en porciones, hay que regular los horarios. Es un mito pensar que la gente con diabetes debe comer solo alimentos especiales para diabéticos. La alimentación del diabético es, como vimos, entonces una alimentación saludable, es una alimentación que cualquiera podría aplicar en su vida para poder tener equilibrada su alimentación, ¿no? Finalmente, como podemos ver y como hemos aprendido ya bastante, la alimentación tiene un impacto directo en la salud. De ahí que la clave para prevenir muchas enfermedades está en nuestras manos. Hay muchas cosas que no podemos modificar. Hay factores genéticos que son modificables, pero hay factores que sí podemos modificar. La alimentación es uno de esos. Es necesario que adoptemos hábitos alimenticios que nos proporcionen una dieta balanceada, que contribuya al mantenimiento de nuestra salud, al bienestar físico y también emocional. Tenemos que hacer estos cambios, tenemos que incluir actividad física y reducir el sedentarismo en nuestras vidas para poder tener calidad de vida. Bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Espero haber sido bastante clara. Cualquier pregunta, a las órdenes. Muchísimas gracias a la licenciada Cristina Estrada. Queridos compañeros, vamos a proceder a abrirle el panel para preguntas, consultas que tengan con nuestros dos panelistas del día de hoy. Les pido que por favor utilicemos el botón de reacciones, levantemos la mano y les daremos inmediatamente el paso. Muchísimas gracias. Marcelo, levanté mi mano. Sí, Francis, ¿Puedo hablar? por favor. Bueno, antes de todo, muchas gracias, Marcelo. Y esta presentación, ese webinar, me viene como anillo al dedo. Primero, le cuento a todos los presentes que el Rotary Club La Puntilla desde hace más de 6 años está con un programa de ayuda en trayendo donaciones de Australia para la Fundación Diabetes Juvenil, que todos esos jóvenes tienen diabetes tipo 1. Ahora me acabo hace 2 días de asociar de alguna manera con una empresa israelí y una otra española para justamente estudiar lo que sería necesario para poder introducir una tecnología innovadora que transforme los tratamientos inyectables en terapias orales. Entonces, tanto lo que comentó Daniel como lo que acaba de decir Cristina me van realmente a ayudar mucho
en entender que en Ecuador aparentemente en la parte de los adultos de 20 a 79 años estamos alcanzando a 900,000 diabéticos, lo que es una población enorme. Entonces se ve en toda Latinoamérica un montón realmente de gente que tiene ese problema y vuelvo y repito, le agradezco particularmente al doctor Daniel y a la licenciada Cristina, que en sí en Rotary no hablamos de títulos, sino siempre hablamos de los nombres. Eh, y, y bueno, nada más agradecer y esperando la presentación de ustedes para poder compartirla internacionalmente y así adelantar mi trabajo de investigación para poder ayudar a los ecuatorianos en general. Gracias. Muchas gracias, Frank. Si alguien tiene alguna consulta, Daniel Sapp, creo que tiene una consulta. Ah, no, está dando su pulgar para arriba, sí. Yo sí tenía una consulta de aprovechar. A ver, le doy la palabra al gobernador Aguirre, por favor. Sigue usted primero. Muchas gracias, Marcelo. Queridos compañeros, buenas noches. Realmente esta presentación es enriquecedora. Felicitarlos por resaltar el Día Mundial de la Diabetes. Gracias, Daniel y Cristina, por dedicarle un espacio a esta enfermedad que es una enfermedad global. Ustedes bien conocen que para el 2025-2030 ya vamos a rebasar los 500 millones de diabéticos en el planeta. Y obviamente nuestro estilo de vida y nuestra sociedad obesogénica no va a hacer sino que incrementen las necesidades a nivel mundial. Van a necesitarse más cirugías de corazón, más trasplantes de riñón, más cirugías oculares, van a necesitarse amputar más piernas, más diálisis renales, en fin, el ambiente no está favorable hacia la humanidad y la enfermedad va a crecer. Y este es un aporte valiosísimo. Yo creo que tenemos que pensar más que nada en el tema, no solamente como ha dicho Daniel, en el manejo, y como perfectamente lo ha explicado Cristina Estrada, que es el manejo nutricional. Debiéramos en algún momento más adelante dedicarnos a la prevención. ¿Cómo estimular la prevención primordial? ¿Cómo estimular desde la infancia la prevención de esta terrible enfermedad con programas? Por ahora estamos en conversaciones con World Heart Federation y creemos que dentro de un par de meses vamos a tener una propuesta universal y ojalá que nosotros como Guayaquil pudiésemos participar. Sería un ideal que participe el Ecuador, pero esto es voluntad de cada persona, ¿no? Para hacer un trabajo en prevención primordial. Y yo espero que en este caso León Becerra nos dé el auspicio para hacer lanzamiento en su casa de este programa de prevención primordial en obesidad, hipertensión y diabetes. Y felicitarlos a todos porque estamos aquí. El servicio voluntario empieza en casa. Tenemos que nosotros cuidarnos, cuidar a nuestra familia, cuidar a nuestros seres más amados y además extender nuestro servicio voluntario hacia el resto de la sociedad. Gracias, Marcelo, gracias, Daniel, gracias, Cristina, por sus sabias explicaciones. Muchas gracias por sus palabras, gobernador Aguirre. Muchas gracias también a todos. Yo que tenía una consulta personal, tanto a Daniel como a Cristina, sobre la Coca-Cola Cero, porque nos venden la Coca-Cola Cero como que podemos tomar los litros que podamos. Y yo ya dejé hace algún tiempo la Coca-Cola normal y ahora tomo Coca-Cola Cero. Y tiene azúcares que aporten calorías.
contiene edulcorantes no calóricos. Entonces, bajo ese concepto, en principio puede que no te altere mucho la glucemia, pero no es recomendable su consumo porque es un exceso de edulcorante. Entonces, si te tomas una cogerlo de costumbre o que aporte nada. Ahí quería comentar algo. Tu pregunta es muy importante, Marcelo. Imagínate que hay un estudio que se lanzó hace tiempo, en el cual se tomaron, fue un estudio de largo plazo, y se tomaron dos grupos de pacientes. Los unos que no tomaban ningún tipo de gaseosas y otro grupo de pacientes que solamente tomaban bebidas gaseosas no azucaradas, ¿no? Como edulcorantes. Y a lo largo del tiempo se vio la evolución de estos pacientes a ver cómo despuntaban. Y se encontró que los que no tomaban ningún tipo de bebida gaseosa tenían menor probabilidad de desarrollar diabetes que los que consumían bebidas gaseosas no azucaradas. Estos pacientes tenían el doble de probabilidad de desarrollar diabetes. Entonces, no es únicamente el azúcar el problema. El problema aquí el azúcar agrava el problema. Parece que hay uno de los tantos ingredientes que contienen las gaseosas en la cola, que es el que pudiera estar desarrollando también la diabetes. Y lo otro, que es un mal hábito, como dice Cristina, ingerir igual colas de dieta. Porque si el día de mañana vas a un lugar y no consigues cola de dieta, te vas a tomar la cola regular. Entonces, rotundamente, la mejor respuesta es no tomar ningún tipo de bebida gaseosa. Ni azucarada, ni con edulcorante, ninguna. No es saludable porque no tiene nada, ningún aporte de nutrientes, es puro químico. Muchas gracias por la respuesta. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Francis, sí, Francis. En sí es una pregunta para Fernando Aguirre, que de su World Federation me faltó la palabra del medio. ¿Sobre qué es esta federación? Es la Federación Mundial del Corazón, Francis. Ah, sí, porque de la manera que tú le dijiste pensaba que era de pintores. No había entendido que era corazón, sino pensaba que era arte. Bueno, en todo caso, reflexionando sobre el tema de la cola de dieta, también me señalaron unos que saben de ese tema en cuestión de medicina del deporte, que la reacción del cuerpo es que piensa el cuerpo que es azúcar, aunque no es azúcar. O sea, no sé sobre qué base científica se basan para decir eso, pero igual eso me ha convencido y la verdad que solamente cuando tomo jugo, lo tomo de esos puros que venden en el comisariato y que no tienen ningún tipo de azúcar, y eso sería entonces una pregunta para Cristina, si esos jugos que son puros sin azúcar también contienen algo de azúcar, pero fructosa, supongo. Ok, Francis, efectivamente, esos jugos, si bien son puros, tal vez no tengan azúcares añadidos, lo que vimos en la presentación, no les han agregado azúcar, ni panela, ni miel, ni nada de esto, pero esos jugos tienen demasiada fruta. Y hablamos de que es importante controlar la cantidad de fruta, número uno, y también hablamos de que la forma correcta de consumir la fruta no es en jugo. ¿Por qué? Porque en un jugo te pueden entrar 3, tal vez 4 naranjas que te estás comiendo de golpe y te las estás bebiendo, no las estás masticando. El cuerpo reacciona diferente cuando tú frente a un alimento lo masticas, lo procesas, esto va más lento, la fibra está presente, en esos jugos a veces ya no hay fibra porque la han cernido,
Y además ese jugo, como ya está licuado, triturado, ya está todo procesado, ya te dieron, le diste a tu cuerpo el trabajo hecho. Entonces ese jugo se absorbe inmediatamente, te sube la glucosa muy rápido. Es diferente a que tú te comas una naranja en el contexto de tu desayuno, junto con tu pan, con tu queso. Es muy diferente cómo funciona el cuerpo, a que agarres y te tomes un jugo de golpe. Entonces, mi recomendación es que no consumas los jugos ni naturales ni artificiales, come la fruta. ¿Quieres una mandarina? Cómete una mandarina. ¿Quieres una naranja? Cómete una naranja. Y adicionalmente, para completar o complementar la pregunta anterior, sobre los edulcorantes es importante resaltar que hay muchos estudios hoy en día que están hablando del impacto de los edulcorantes sobre la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es muy importante, ahí viven bacterias buenas y malas, y es muy importante mantenerla en equilibrio. Y hoy en día se encuentra en la mayoría de los pacientes algo que se llama disbiosis, es el desequilibrio de la flora bacteriana, de esas bacterias que viven ahí. Y ese desequilibrio está muy relacionado con la enfermedad, con múltiples enfermedades. Entonces hay que prestar atención porque los edulcorantes en exceso se está viendo una relación entre el impacto del exceso de edulcorantes y la alteración de esta microbiota. Entonces, en resumidas cuentas, ¿puedo consumir algo con un edulcorante? Sí, pero en cantidad controlada. Entonces, si me voy a echar un sobrecito en mi café, ok, no pasa nada, pero si lo voy a poner 3, me voy a tomar varias bebidas al día y con o sea, pensando que es un edulcorante, entonces lo uso libremente, eso no es correcto. La otra que hay que tener presente es que muchas personas consumen cosas light, pero no me refiero al queso light que simplemente le quitaron grasa, sino que consumen productos light, unas galletas light, o van a una pastelería y ahora hacen pasteles light. ¿Qué significa esto? Hay que ser un poco cauto, ¿no? Porque esto como que engaña un poco al consumidor. Entonces, con el tema de que es light, el consumidor piensa, no tiene calorías o tiene menos calorías. Efectivamente, tiene menos calorías. Light significa que le quitaron algo. Puede ser que le quitaron azúcar y lo reemplazaron con otra cosa, con un edulcorante no calórico. O le quitaron grasa. Pero nunca lo van a poder hacer sin calorías. O sea, siempre si le quitan el azúcar, lo reemplazan con edulcorante, tenemos que pensar que ese alimento, o ese producto más bien, va a tener una cantidad muy grande de edulcorante. Entonces tenemos que pensar, ojo, no es un alimento saludable. Si todo lo que me quiera comer ocasionalmente, no va a tener un impacto importante. Así que si de vez en cuando, en un contexto de una reunión, salí, me quise comer un postre light, soy diabético, y ese postre es edulcorado, bueno, me lo como. Pero si todos los días creyendo que es saludable, me lo voy a comer con mi almuerzo, con mi cena a la media tarde, porque son galletas light, no es saludable. Entonces, no es saludable que yo le dé a mi cuerpo una cantidad excesiva de alimentos, de productos, de cosas procesadas. Tenemos que migrar a una alimentación lo más saludable posible, consumir las cosas en su estado más natural, los alimentos como los conseguimos en el mercado, las frutas, los vegetales, los cereales, tratar de consumir menos productos. Así vamos a lograr un equilibrio, y eso no es solamente para los diabéticos, sino para todos. Muchas gracias, Cristina. ¿Alguien más que tenga, gobernador Fernando, tiene la mano levantada? No, ya participé, gracias, Listo. Marcelo. Perfecto, si no hay ninguna otra consulta, voy a compartir ahora mismo en la pantalla los datos de contacto de nuestros 2 panelistas del día de hoy.